Hola a todos. En la vida, a veces basta un momento de pérdida de control en la carretera para generar consecuencias imprevisibles. Los momentos de ira pueden llevarnos fácilmente a cometer errores, y a veces, esos errores son una señal de mal karma que debemos afrontar. El conflicto entre los dos hombres fue captado por la cámara de un todoterreno. El hombre de azul se quejó de que había empujado el teléfono del otro hombre, lo que provocó que el otro se enojara y se apresurara a atacarlo. El ataque sorpresa provocó que el hombre cayera al suelo y ya no pudiera moverse. Se produjo un conflicto en plena calle entre un ciclista y un camionero. El hombre que iba en bicicleta intentó adelantarle, pero no lo consiguió. Inmediatamente, ambas partes se detuvieron y empezaron a enfrentarse. La tensión solo se alivió cuando los transeúntes se apresuraron a intervenir. Al final, ambos hombres se marcharon cuando se calmaron. El incidente fue grabado por una cámara en una calle concurrida cuando un todoterreno aceleró para bloquear el paso de un conductor de sedán. Después de unas pocas discusiones, la ira estalló y los dos hombres en la camioneta atacaron inmediatamente al conductor del sedán. La pelea solo se detuvo cuando intervinieron otros dos hombres. El incidente anterior provocó que este grupo de matones atacara al conductor del sedán. Aunque el conductor del sedán se resistió, no fue significativo. Tal vez debería haber estado preparado con gas pimienta para situaciones tan inesperadas. El conflicto comenzó cuando el conductor del sedán condujo continuamente al lado de dos motocicletas y no les cedió el paso. La tensión aumentó cuando el conductor del sedán inesperadamente se bajó de su auto para enfrentarse a los dos motociclistas. Rápidamente, uno de los motociclistas se apresuró a darle una lección por provocar a los demás. El incidente anterior provocó que el hombre que conducía el camión blanco corriera y se enfrentara al conductor del sedán. Ambas partes se detuvieron rápidamente a un lado de la carretera para calmar su enojo.
La situación solo terminó cuando alguien intervino para detenerlos. La ira estalló cuando el conductor del sedán estaba usando su teléfono mientras conducía y no estaba prestando atención, lo que provocó que golpeara accidentalmente a la motocicleta que estaba a su lado. Esto hizo que el motociclista se enojara rápidamente porque casi choca con él. Se produjo un conflicto cuando el hombre que conducía el sedán blanco bloqueó repentinamente el camino del automóvil y se acercó a John para causar problemas. Luego se fue rápidamente. En ese momento, el conductor del sedán negro, que presenció el incidente, bloqueó el camino del sedán blanco. Al final, el conductor del sedán negro usó gas pimienta, dándole al otro hombre una lección bien merecida antes de huir. El videoclip capturó al sedán negro conduciendo contra el tráfico hacia el sedán blanco. Las personas en el sedán blanco salieron rápidamente para enfrentarse al conductor del sedán negro. Se desató una discusión muy tensa entre las dos partes. Solo se fueron después de desahogar toda su ira. La colisión se produjo cuando el conductor del sedán se detuvo en un semáforo en rojo y de repente fue confrontado y atacado por un ciclista justo en la ventanilla del coche. El conductor se asomó rápidamente por la ventanilla y agarró al ciclista para darle una lección sobre el respeto a los demás. La furia fue captada por la cámara del tablero de otro conductor en Dudley Road en Birmingham, cuando dos conductores de un Seat y un Ford se estaban metiendo en el carril del otro y ninguno cedía el paso. Inmediatamente, la conductora del Ford bloqueó la parte delantera del Seat y salió de su auto para discutir con la conductora del Seat. Finalmente, después de desahogar toda su ira, la conductora decidió irse. El conflicto anterior provocó que el conductor del auto blanco lanzara un objeto y gritara fuerte al conductor de la camioneta antes de irse. La situación parecía haber terminado, pero el conductor del auto blanco volvió a chocar con el conductor del sedán. Ambos lados aceleraron rápidamente y chocaron entre sí. El incidente ocurrió cuando el conductor del Hyundai blanco y el conductor del camión chocaron inesperadamente porque los dos vehículos no mantuvieron una distancia segura. La colisión ocurrió cuando el conductor del camión aceleró repentinamente y no vio la señal de giro del Hyundai blanco. El incidente se produjo cuando el conductor del sedán, que circulaba delante, cambió de carril de repente y frenó bruscamente, lo que provocó que el camarógrafo perdiera el control de la velocidad, lo que provocó una ligera colisión. Todo parecía haber terminado cuando el coche que iba detrás empezó a moverse, pero de repente, el otro conductor se interpuso en el camino para desahogar su ira. Al final, el camarógrafo decidió marcharse para asegurarse un viaje seguro antes de que el otro hombre saliera de su coche. El incidente ocurrió en la autopista, cuando el camarógrafo conducía, y de repente fue cortado por un Volkswagen. La situación se puso más tensa cuando la persona que iba en el coche se comportó de forma grosera con el camarógrafo. El mal karma llegó rápidamente cuando el coche del conductor se estrelló contra la parte delantera del coche del camarógrafo antes de chocar contra la barrera.
Elija siempre una forma segura y civilizada de resolver cualquier conflicto que surja frente a usted. La ira empezó cuando un hombre que participaba en una pelea de agua fue escupido en la cara por una mujer del lado opuesto. Al final, debido a su enojo, esto derivó en una pelea en la que se arrojaron bebidas. Enfadarse y actuar impulsivamente solo empeora las cosas. Mantén siempre la calma y resuelve las cosas de una manera que garantice la seguridad de ambas partes. La ira empezó cuando un hombre de mediana edad le recordó a un joven que conducía un Volkswagen que se bajara del coche y actuara de forma grosera, gritando delante del hombre. Aunque se fue poco después, volvió a gritarle al hombre de nuevo. Controlar la velocidad y mantener una distancia segura mientras conduces te ayudará a tener un viaje seguro.